Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo integral del 9 de noviembre del 2020. Vamos a continuar hablando del tema de sustitución trigonométrica y pues quiero comentar otra vez que el objetivo con esta técnica de sustitución trigonométrica es el de eliminar la raíz cuadrada que aparece en el radicando, en el radical. Y eso posiblemente nos dé una integral que involucre funciones trigonométricas y que esperamos poder realizar esas integrales, ¿no? Entonces, pues en una integral se nos pueden presentar una raíz de este tipo, a cuadrada menos x cuadrada, o una raíz del tipo a cuadrada más x cuadrada, o una raíz del tipo x cuadrada menos a cuadrada, ¿verdad? Estos son todos casos diferentes, aunque aparentemente son muy similares. Y sí hay que tener cuidado porque pues, cada caso tiene asociada un tipo de sustitución. O sea, si tenemos a cuadrada menos x cuadrada, pues la sustitución es x igual a por seno de teta. Si tenemos raíz de a cuadrada más x cuadrada, pues la sustitución es x igual a tangente de teta. Y finalmente, si tenemos raíz de x cuadrada menos a cuadrada, la sustitución apropiada es x igual a secante de teta. Y pues la razón que estas sustituciones funcionan, pues básicamente está explicado aquí. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que en el primer caso que tengo a cuadrada menos x cuadrada, si sustituyo x igual a seno de teta, pues me va a quedar a cuadrada menos a cuadrada seno cuadrado de teta. Y si factorizo aquí a cuadrada, pues me va a quedar a cuadrada por 1 menos seno cuadrado de teta. Pero 1 menos seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta. Y de manera similar, en los otros dos casos, si hacemos la sustitución, nos va a quedar simplemente, en este segundo caso, a cuadrada seno cuadrado de teta, y aquí, en este último caso, nos va a quedar a cuadrada tangente cuadrada de teta. Y todo eso no es más que diferentes formas de escribir la ecuación que conocemos nosotros de que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Que si despejo de aquí coseno cuadrado de teta, pues coseno cuadrado de teta es 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Y qué es la que usamos aquí? Si aquí yo divido entre coseno cuadrado, pues me va a quedar seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta
sobre seno cuadrado de teta, y eso es 1 sobre seno cuadrado de teta, ¿no? Y esto lo que me dice es que 1 más bueno, esto es cierto, pero no es lo que yo quería. Esto es cierto, esta cotangente cuadrada de teta es igual a cosecante cuadrada, ¿verdad? Pero esa no es la que yo quería. Entonces, déjenme borrar esto, que sí es una consecuencia también válida, pero no es la que necesito. Este, lo que necesito es dividir entre el coseno cuadrado. Aquí también el coseno cuadrado. Y ahora sí, esto es tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrada más 1. Y pues esta identidad que acabamos de obtener es la que se usó acá para decir que esto es igual a a cuadrada secante cuadrada de teta. Y también básicamente se usó acá, solo que pues este 1 que está aquí se pasó al otro lado, entonces queda tangente cuadrada es secante cuadrada menos 1, y es lo que se usó acá. Bueno, nada más les quería hacer un recordatorio de esto, que es muy fácil deducirlo, ¿no? Ahora, por otro lado, quiero también, ahí puse las gráficas de las funciones trigonométricas. A ver, dejen borrar esto. No me deja. Ah, no, es que no quiero este. Porque hay una segunda etapa que tenemos que observar aquí en la sustitución trigonométrica. Y es que no nada más necesito calcular lo que está aquí adentro de la raíz, necesito finalmente sacar la raíz de esto, ¿sí? Entonces, a mí lo que me conviene, como quiero aquí, por ejemplo, en el primer caso, quiero la raíz cuadrada de a cuadrada coseno cuadrado de teta, pues a es un número positivo. Entonces, pues yo sé que esto es a por la raíz del coseno cuadrado de teta. A ver, dejen escribirlo bien.
A siempre suponemos que es un número positivo, entonces lo puedo sacar. Entonces me queda la raíz del coseno cuadrado de teta. Y ahora lo que me gustaría es que esto fuera no el valor absoluto de coseno de teta, sino coseno de teta. Y entonces, pues tengo que restringir mi intervalo de teta. Y donde teta es positiva, pues es positiva entre menos pi medios y más pi medios, que es lo que vemos aquí en esta gráfica. Están representadas dos funciones. La azul es la función secante, que ahorita no me interesa la función coseno. Y la función coseno aquí entre menos pi medios y hasta pi medios, pues es positiva. Entonces, por eso es que estamos manejando aquí las restricciones. Teta tiene que estar entre menos pi medios y pi medios. Pues aquí quiero hacer algo similar. Aquí tengo que aplicarle la raíz cuadrada a esto, saco la A y luego quiero que la raíz de secante cuadrada de teta pues sea secante de teta. Bueno, pues para eso lo que necesito es que teta esté restringido a este intervalo, ¿no? Aquí está la gráfica de secante de teta, es esta curva azul, y pues conforme me acerco a menos pi medios o a pi medios, pues, se hace infinita esta función, ¿no? Entonces tengo que quitar el valor de menos pi medios y el valor de pi medios. Y entonces, por eso es que aquí nos quedamos con este intervalo, ¿no? De menos pi medios a pi medios. Y finalmente, aquí, pues lo que quiero es otra vez la raíz de a cuadrada tangente cuadrada. Pues quiero ver dónde la función tangente es positiva. Y la tangente es positiva, aquí lo vemos, aquí está la gráfica, de 0 a pi medios, que sería un primer intervalo, incluyendo al 0, pero excluyendo a pi medios. Y luego otro intervalo sería de pi a 3 pi medios, ¿sí? Incluyendo a pi, pero excluyendo a 3 pi medios. Que no es lo que se dice aquí, pero podríamos tomarlo nosotros de esa manera. Sí, o sea, nosotros lo podríamos tomar aquí en vez de esto, pues, sí tomar este intervalo de acá, el de arriba, pero en vez del de abajo, pues podríamos tomar el intervalo que va desde pi hasta 3 pi medios. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos, o continuar más bien, porque ya vimos ejemplos de esto, ya vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, queremos usar la sustitución precisamente tangente de teta, ¿no? Entonces tengo aquí esta integral de 1 sobre 4x cuadrada más 1. Bueno, pues aquí lo apropiado es hacer u igual a 2x, a igual a 1, que a viene de aquí, del 1 y tangente de teta igual a 2x, como se muestra aquí en esta figura. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo teta
tangente es cateto opuesto, que es 2x, sobre cateto adyacente, que es 1, y entonces por Pitágoras la hipotenusa es esta raíz que tengo aquí. Entonces, en este caso, pues si derivamos esta expresión de aquí, me va a quedar que 2dx es la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada de teta por d teta. Y por lo tanto, si el 2 que tengo del lado izquierdo lo paso del lado derecho dividiendo, me queda 1/2 de secante cuadrada de teta. Y la raíz de 4x cuadrada más 1, por lo que acabamos de ver, se convierte en a secante de teta, pero a es 1, entonces queda nada más secante de teta. Entonces, en esta integral, que es la que nos interesa, nos va a quedar 1/2, aquí está el 1/2, secante cuadrada de teta, y esta raíz que está acá abajo se convierte simplemente en secante de teta. Y entonces se cancela aquí una secante cuadrada con una secante, me queda nada más la integral de la secante. Y consultando nuestras tablas de integrales, que aquí las tenemos, la integral de la secante es el logaritmo del valor absoluto de la secante más la tangente. Entonces me va a quedar el logaritmo de la secante más la tangente. Y luego, finalmente, tengo que regresar a mis variables originales. Pero, tangente, pues yo ya sé, esta de aquí, tangente, es simplemente 2x. Esa ya la sé. Y secante, pues la obtengo de aquí, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces es raíz de 4x cuadrada más 1 sobre 1, que pues es nada más raíz de 4x cuadrada más 1, y pues ya acabamos, ¿no? Quiero hacer otro ejemplo que es más interesante. Vamos a hacerlo acá. El ejemplo que quiero hacer es el siguiente. Quiero integrar 4x cuadrada más 9 a la 1/2 de x. Pues aquí aquí pues voy a usar la siguiente sustitución. 2x igual a 3 tangente de teta. Porque entonces este 4x cuadrada más 9, ahorita todavía sin la raíz, pues se va a convertir aquí el 4x cuadrada es 2x al cuadrado, entonces es 9 tangente cuadrada de teta más 9. Y esto es 9 tangente cuadrada de teta más 1. Y ahora quiero tomar la raíz cuadrada de eso. O sea, la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 9, pues es la raíz de, pero la raíz de 9 es 3.
Y tangente cuadrada más 1, pues es secante cuadrada de teta. Y entonces, esto simplemente va a ser 3 secante de teta. Por otro lado, si derivamos ahí, si derivamos el 2x va a dar 2x, 2dx es 3 y la derivada de la tangente es la secante cuadrada de teta. De modo que dx va a ser simplemente 3 medios secante cuadrada de teta. Y entonces, si sustituimos en esta integral, pues voy a obtener 3 secante de teta y luego también voy a obtener 3 medios secante cuadrada de teta. Entonces, pues sí, ya logré mi objetivo. Aquí tengo una integral en la que no aparece ninguna raíz cuadrada, pero aparecen funciones trigonométricas. Entonces, y no aparecen de manera muy sencilla, ¿no? O sea, lo que aparece aquí finalmente es, voy a sacar la constante es 9 medios, y me va a quedar la integral de la secante cúbica de teta, ¿no? Y esa, ¿dónde está? Ah, sí, no está en mi tabla, ¿no? Bueno, en esta tabla tan sencilla que tengo aquí, pues tengo la integral de la secante cuadrada y de la secante acá abajo, pero no tengo la integral de la secante cúbica. Entonces, ¿qué tengo que saber ahí? Pues tengo que saber que hay unas fórmulas que son las que reproduje aquí, que se conocen como fórmulas de reducción porque si se fijan en estas fórmulas, en todas ellas, en el lado izquierdo aparece la potencia n, ¿no? Es seno n de x, coseno n de x, etcétera. Aquí abajo está secante n de x. Y del lado derecho, en la integral, aparece una potencia más pequeña, ¿no? Aparece n-2 en todas ellas. Entonces, por eso es de reducción. O sea, por ejemplo, a mí que me interesa es esta de la secante que está aquí. Pues si yo la aplico con n igual a 3, lo que me dice es que la secante cúbica de x es 1, 3 menos 1 es 2, tangente de x, luego secante 3 menos 2 es 1, más, luego 3 menos 2 es 1, 3 menos 1 es 2, la integral, y la integral me queda únicamente de la secante de x. Y para esta
sí tengo una fórmula, ¿no? O sea, para eso sí tengo una fórmula. Sí, entonces, a ver. Esto es un medio tangente de x, secante de x, más un medio, y luego era el logaritmo del valor absoluto de la tangente de x más secante de x, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a checar para estar absolutamente seguros. Sí, secante de x es logaritmo de la secante más la tangente. Entonces, ¿dónde lo escribimos? Ah, aquí no lo hemos escrito, ¿verdad? Entonces, aquí necesito 9 medios. Y lo que obtuvimos acá, que es un medio, el producto secante de teta, tangente de teta, más un medio, luego era el logaritmo valor absoluto, ahora era la suma secante de teta más tangente de teta más constante. Entonces ya tengo integrado lo que yo buscaba, pero está expresado en términos de la variable teta, ¿no? Y entonces es cuando necesitamos nosotros nuestro triángulo, que lo obtenemos el triángulo utilizando esta relación que tengo aquí. Sí, esa relación básicamente lo que me dice, la puedo escribir así. Puedo pensar que el cateto opuesto es 2x. Y como es la relación tangente, necesito el cateto adyacente, ese es 3. Y entonces, en ese caso, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 9. Y este es el ángulo teta. Entonces, ¿qué necesito? La secante y la tangente. La tangente, pues es muy fácil. La tangente es precisamente 2x sobre 3. Y la secante es raíz de, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Pues vamos a obtener 9 cuartos. Secante es raíz de 4x cuadrada más 9 sobre 3.
tangente es 2x sobre 3 más logaritmo, valor absoluto, secante es raíz de 4x cuadrada más 9 sobre 3 más tangente, que es 2x sobre 3 más constante. Y entonces, bueno, pues ya puedo escribirlo de alguna forma. Nueve cuartos, 2/9, x raíz de 4x cuadrada más 9 más logaritmo de 2x más raíz de 4x cuadrada más 9 entre 3. Y pues básicamente ya terminamos. Bueno, quería mostrarles este ejemplo porque era un poco más interesante, ¿no? Y pues también llamarles la atención sobre estas fórmulas que tenemos aquí, las fórmulas de reducción, que si se preguntan ustedes cómo se obtienen, pues nada más es un ejercicio en integración por partes. No hay nada más misterioso detrás de esto. Entonces déjenme intentar hacer una de las sencillas de estas, que es la de esta de acá. Todas se hacen del mismo estilo o muy parecido, ¿no? O sea, todas usan la misma estrategia. La estrategia consiste en que si yo quiero integrar el coseno a la n de x, pues para integrar por partes necesito aquí un producto. Entonces, me voy a poner aquí el coseno elevado a la n-1 de x por el coseno de x de x. Ya tengo mi producto. Esto lo voy a tomar como u y esto lo voy a tomar como db. Entonces necesito derivar u. Pues derivar u es n-1 coseno n-2 de x y por la derivada del coseno que es menos el seno de x de x. Y necesito v, que es, necesito la integral del coseno, pues la integral del coseno es el seno de x y ya, ¿no? Entonces, la integral del coseno de x, coseno a la n de x, pues va a ser u por v. U por v. U es, aquí está, es coseno a la n-1 de x. Y v, que es, pues es seno de x. Menos, ahora necesito v, que es seno de x. Y hay que tener cuidado aquí con los signos.
por du. Si se fijan aquí, du tiene aquí un menos. Entonces este menos lo voy a poner acá al frente. Entonces me va a quedar n-1 coseno n-2 de x seno de x de x. X. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar coseno a la menos 1 de x, seno de x, más saco aquí el n-1 fuera de la integral, va a quedar el coseno a la n-2 de x por el seno cuadrado de x, Y pues voy a sustituir esto porque no quiero tener una mezcolanza de funciones. Entonces voy a sustituir el seno cuadrado por 1 menos el coseno cuadrado. Entonces me va a quedar coseno a la menos 1 de x, seno de x, más n menos 1. Y aquí va a quedar coseno a la n menos 2. Y esto va a quedar 1 menos el coseno cuadrado de x de x. Entonces esto va a quedar el coseno n menos 1 de x seno de x. Y voy a escribir dos integrales. Primero voy a escribir la integral del coseno n menos 2 de x, y luego voy a poner menos n menos 1, la integral del coseno, y va a quedar a la n nuevamente. Y ahora lo que quiero que se fijen es que aquí no puse el lado izquierdo, pero lo voy a poner. El lado izquierdo es con lo que empezamos, que es la integral del coseno a la n. Aquí el lado izquierdo es coseno a la nx de x. Pues vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Entonces fíjense que lo que estamos buscando aparece en los dos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces voy a combinarlos, o sea, voy a pasar este lado derecho a la izquierda. Entonces, lo que va a quedar es 1 del lado izquierdo más n menos 1 integral del coseno a la n de x de x. Y eso va a ser coseno a la n menos 1 de x seno de x más n menos 1 la integral del coseno a la n menos 1 de x de x. Y pues ya básicamente acabé. Porque esto de aquí no es más que n veces. Entonces, si divido entre n, pues me va a quedar que la integral que estoy buscando pues es 1 sobre n coseno
n a la menos 1 de x, seno de x, y aquí va a quedar n menos 1 sobre n, la integral del coseno a la n menos 2 x de x. Y pues sí logré mi reducción. O sea, aquí tenía yo la potencia n del coseno, y aquí en la integral que me falta hacer, nada más me queda la potencia n menos 2. Entonces, si se repite este proceso suficientes veces, pues voy a finalmente encontrar alguna integral aquí que yo sé hacer, ya sea el coseno cuadrado de x o el coseno de x, ¿no? Que es algo que yo sé hacer. Y entonces, pues, a lo que voy es a que demostramos esta identidad que está aquí para la función coseno, e insisto, para las otras se hace algo completamente análogo, completamente similar, ¿no? Bueno, quiero abordar otro tema que no hemos mencionado, pero que es muy sencillo y que es lo que conocemos como la longitud de arco de una curva plana. Entonces vamos a pensar que tenemos como curva la gráfica de una función f, y lo que le pedimos a f es lo que le vamos a llamar, es una curva suave. Eso básicamente lo único que quiere decir es que f y f' son continuas en cierto intervalo AB, ¿no? Eso es todo. Entonces, ¿cómo procedemos si queremos encontrar la longitud de esta curva que tengo aquí? Pues hacemos lo más sencillo, ¿no? Lo que hacemos es, vamos a dividir el intervalo AB por medio de una partición que está aquí señalada, ¿no? Aquí está x0, x1, x2, aquí está xk menos 1, xk hasta xn, ¿no? Ya estamos muy familiarizados con las particiones. Y entonces, pues aquí voy a tener las anchuras, delta x1, que es x1 menos x0, voy a tener delta x2, que es x2 menos x1, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a considerar es unas cuerdas, como se menciona aquí, n cuerdas. ¿Qué son las cuerdas? Son estos segmentos que estoy dibujando aquí. O sea, por ejemplo, aquí está xk menos 1, aquí está el punto con coordenadas xk menos 1, f de xk menos 1, y aquí está el punto xk, f de xk. Entonces trazo yo esta recta de aquí que une estos dos puntos, y así lo hago para cada subintervalo, ¿no? Trazo una pequeña recta que une los extremos, porque yo sé calcular
la longitud de un segmento de una cuerda y yo sé calcular su longitud. Sí, por ejemplo, aquí realizamos un acercamiento al tramo este. Entonces, aquí tengo mi tramo késimo, entonces esta cuerda que tengo aquí digo que tiene longitud L mayúscula sub K. Y si esto de aquí es delta XK y este es del triángulo que tengo aquí, esto tiene longitud delta YK, si le llamo a esta longitud, le llamo yo delta YK. Así como le llamé delta XK a esto, pues a esta diferencia que tengo aquí entre f de xk y f de xk menos 1, pues lo llamo yo delta YK. Entonces, espero que esté claro para todos que la longitud de esta cuerda, a ver, vamos a ver cómo le... Sí, LK LK es la longitud de la cuerda késima pues entonces LK por Pitágoras pues simplemente es delta XK al cuadrado más delta YK al cuadrado raíz cuadrada de todo eso. Y pues creo que está claro que debo de hacer esta aproximación para cada uno de los segmentos de cuerda que tengo. Entonces, yo lo que quiero en realidad es la suma de estas LKs, donde K va desde 1 hasta N. Eso es lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que me genera eso? Pues eso me va a generar la suma desde K igual a 1 hasta N de la raíz de delta XK al cuadrado más delta YK al cuadrado. Y pues, como se pueden imaginar, yo voy a querer tomar aquí un límite. Y el límite pues va a ser cuando la norma de la partición tiende a 0, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que esto, que es la norma de la partición de los puntos x0, x1, que el máximo de todos estos pues tienda a 0, ¿no? Eso es lo que quiero hacer aquí. Entonces, aquí yo quisiera tomar un límite cuando el tamaño tiende a 0 de esta suma. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Por un lado, recuerden lo que es delta YK. Aquí está representado en esta figura, ¿no? Aquí en esta figura nos dice que delta YK es F, bueno, en esta figura como está, ¿sí? Así como delta XK es XK menos 1, delta YK es la diferencia entre f de xk menos f de xk menos 1. Y bueno, en este caso aquí, como se ve esta figura, aquí en este ejemplo, pues delta YK es negativa, ¿no? Pero eso no me afecta mayormente, porque a final de cuentas yo necesito el cuadrado aquí, ¿no? Entonces, a ver. Entonces ya sabemos que F tiene que ser suave. Ahorita vamos a usar el hecho de que F queremos que sea suave. Todavía no lo usamos, ¿no? Esto es el límite cuando delta x k tiende a 0 de la raíz de x delta xk, perdón, delta xk al cuadrado más, y ahora el delta xk lo voy a escribir como lo escribí ahí, como f de xk menos f de xk menos 1 al cuadrado. Y ahora es donde voy a introducir la suavidad, porque les recuerdo que si f es suficientemente suave, f de xk menos f de xk menos 1 entre xk menos xk menos 1, y aquí es donde entra la suavidad, esto es f' de algún punto xk, donde xk está entre xk menos 1 y xk. Aquí es donde necesito que la f sea suave, o sea, que tenga derivada. Y esto pues lo vamos a sustituir. O sea, vamos a sustituir el f de xk menos f de xk menos 1 igual a f' de xk por delta de xk. Eso lo vamos a sustituir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar aquí el límite cuando la partición se hace arbitrariamente fina. Entonces aquí va a quedar delta xk al cuadrado y lo que acabamos de encontrar. F' de xk por al cuadrado
por delta xk también al cuadrado. Y esto pues no es más que 1 más f' de xk, y va a quedar multiplicado por delta xk al cuadrado, pero pues la raíz de eso es delta xk. Y esta suma es de las viejas conocidas, es una integral. Este límite, pero me faltó la suma, ¿verdad? En todo esto, ay, no sé en qué momento. Hijo, en algún momento, a ver, ¿dónde dejé? En algún momento, a ver, déjenme ver, ¿dónde perdí la suma? Aquí está, aquí todavía tenía yo la suma. Sí, aquí todavía manejaba yo la suma. Pero ahorita aquí en esto que hice a un lado la suma. A ver, dejen corregir aquí. O sea, vamos a poner aquí la suma de k igual a 1 a n. Aquí también metemos la suma. En todos lados metemos la suma, que la dejé ahí olvidada. Sí, aquí es la suma sobre k, desde k igual a 1 hasta n. Pues es el límite de esta suma cuando pues va a ser nada más y nada menos que la integral de la raíz de 1 más f' de x, que es lo que estamos diciendo acá, que para obtener la fórmula para la longitud de la gráfica de una función f sobre el intervalo AB, y donde f aquí decimos que es continuamente diferenciable, o sea que es suave, entonces la longitud de la curva desde x igual a A hasta x igual a B, aquí está la longitud, es la integral desde A hasta B de raíz de 1 más f' de x al cuadrado dx. ¿Sí? Entonces, un rápido ejemplo aquí para dejar esto. Y antes de que se me olvide, los comentarios que he recibido sobre el examen, pues la mayoría se ha inclinado por el que sea el jueves. Entonces quisiera que me confirmen si esa fecha les queda bien el próximo jueves. Entonces, quiero rápidamente hacer un ejemplo donde la función f de x es x a la 3 medios y el intervalo es el intervalo cerrado 1, 2. Entonces, ¿qué hago ahí? Pues me aseguro que la función es suave, pues sí. La derivada de x a la 3 medios es 3 medios de x, ¿verdad? A la 1 medio.
Y entonces la longitud que me están pidiendo pues va a ser la integral desde 1 hasta 2, la raíz de 1 más, y necesito ahora el cuadrado de la derivada, ¿no? Entonces necesito aquí 9 cuartos de x de x. Esto, pues, si hago el cambio de variable 1 más 9 cuartos de x, pues va a ser la integral de la raíz de u. De u es 9 cuartos de x, de modo que dx es 4 novenos de u. Y eso sería 4 novenos. La integral de raíz de u, pues es 2 tercios u a la 3 medios más constante. Si sustituimos x igual a 1, pues u es 1 más 9 cuartos, son 13 cuartos, ¿no? Y si sustituyo x igual a 2, son 18 más 4, son 22 cuartos. Entonces, esta integral aquí respecto a u, pues en realidad va, perdón, de 13 cuartos, va, bueno, vamos a hacerlo aquí. Va de 13 cuartos a 22 cuartos, ¿no? Y pues ya nada más es cuestión de sustituir los valores aquí. Y eso es lo que voy a obtener, ¿no? Voy a obtener 4 por 2, 8. 9, 9 sobre 8 sobre 27. Y pues va a ser 22 cuartos a la 3 medios menos 13 cuartos también a la 3 medios. Y bueno, si queremos podemos tal vez simplificar esto un poquito todavía, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos por ahora. Espero que tengan una buena tarde.